días de servicio de electricidad de hasta 3 horas entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Este sería el protocolo de racionamientos aplicados por el ICE, según explicó el gerente de electricidad de la institución, Roberto Quiroz, al medio crhoy.com. Según explicó Quiroz, la institución intentará hasta donde sea posible no realizar la suspensión del servicio los fines de semana y también durante horas de la noche, tomando en cuenta que es cuando las personas normalmente están en el hogar. Según el protocolo, el ICE tiene 10 días para avisar que se está quedando sin reservas y tiene que coordinar 5 días después los horarios y comunidades que se verán afectadas por los racionamientos. Los diputados reclamaron este martes al ICE una falta de planificación inaceptable que pone ahora al país ante el riesgo de no tener suministro eléctrico. Por su parte, los comerciantes están muy preocupados por la afectación que esta situación pueda generar. Bueno, hoy tenemos un episodio más que solo para variar es buenísimo porque vamos a tocar un temazo y con una persona que admiro mucho, que quiero mucho, que es Ania Vega. Ania Vega es experta en regulación de mercados. No me lo aprendí porque es muy grande, entonces lo tengo que leer. Experta en regulación de mercados y máster en Derecho Parlamentario, además candidata por la provincia de San José en el primer lugar con el Partido Liberal Progresista. Casi nada, Ania. Bienvenida. Un gusto, Tania. Más bien, muchísimas gracias por invitarme. Es un lujazo estar con vos. La verdad es que siempre te he seguido y ahora estar acá, pues es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ya tocaba, ¿verdad? Que Ya hiciéramos tocaba, sí. una conversa. Es correcto. Sí, Ania, empecemos contándole a la audiencia, a la gente, cómo le va a afectar a Costa Rica puntualmente en la demanda eléctrica, la implementación del 5G, pero tratemos, porque yo sé que vos sos experta a nivel de hacerlo muy clarito para que todos nos entiendan. Como decimos en mi casa, en En moraviano. moraviano o en atillense, si se puede. Ok. Vamos a ver. Voy a refrescarle a la gente la memoria de hace un año. Hace un año aproximadamente nos enfrentamos con el primer anuncio que tu generación y la mía, estamos parecidas, vos sos más joven, nunca habíamos tenido apagones, pero nuestros abuelos y bisabuelos sí, ¿verdad? Y nos anunciaron la posibilidad de un apagón por temas de represas que no se llenaron por cambio climático y por falta de abastecimiento de electricidad. Entonces, recordando eso, ¿te imaginas qué harías vos si tenés tu casa, tu carro, tu expediente médico, tu trabajo, tu internet, la cocina eléctrica, la refri, conectadas a la tecnología de inteligencia artificial, a Internet de las cosas, a todo lo que nos trae el paradigma de 5G? Y nada más y nada menos nos dicen, va a haber mediodía de reservas eléctricas, hay apagón en el país. Nos quedamos paralizados como país. Entonces, en ese contexto, y dado que hace un año pasó, hemos estado tratando de dar la alerta formada y con información veraz de qué pasaría si no hacemos la apertura eléctrica que tiene 20 años discutiéndose en este país. Ya la 5G empezó. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ya hay gente invirtiendo en ello, pero no lo estamos haciendo igual en energía. Entonces, ¿qué pasaría? Tu primer pregunta, ¿qué pasaría y cuál es el efecto? Todo depende de la estabilidad energética. Todo depende de que tengamos electricidad todo el día, porque si no nos quedamos afuera de la casa porque no podemos abrir. Electricidad todo el día en nuestros hogares, porque de lo contrario no podríamos trabajar porque vamos a tener todo un mundo laboral alrededor de la inteligencia artificial y de la Internet de las cosas. Entonces, no es un tema menor y no es un tema que tiene que ver exactamente con 5G o el sector telco, pero que sí lo puede afectar si el sector de energía no se pone las pilas. ¿Qué es el sector telco? El sector
telcos son toda la gente dedicada a las telecomunicaciones, todos los que nos permiten tener internet en las casas, todos los que nos permiten y están empujando la era de 5G, las software, toda la tecnología detrás de ello. Los encargados de las redes y que tu casa funcione bien. Bueno, entonces sobre la base de lo que estás diciendo que es tan importante, debería de hacerse un plan anticipado para la implementación total del 5G, ¿no? El plan, desde el punto de vista de telecomunicaciones, existe y está a la vuelta de la esquina. Acabamos como país de otorgar la licitación para 5G a 2 operadores privados y el ICE y Raxa ya están interactuando, así como otros operadores. Entonces, tenemos contratos como país firmados con estos operadores para que cumplan, para que hagan su tarea y nos lleven a 5G, que eso nos permite un tema elemental, competitividad país, atraer inversión al país. Pero por el otro lado, la puerta del frente, que es el mercado de energía, sigue siendo monopólico, sigue siendo una planificación a puerta cerrada. El ICE la mantiene a puerta cerrada, ellos deciden qué, cómo, cuándo, que se vende, que se compra, cuando se abre, que se usa, que se subasta, que no. Eso a puerta cerrada nos está afectando. Un monopolio nos está afectando en este momento. Y es un tema, repito, que tenemos 20 años discutiéndolos. En este momento la Asamblea Legislativa está avanzando en un pasito certero, un pasito que ha costado 4 años de discutir, pero es un pasito en la ruta correcta. Sin embargo, no va a solucionar los apagones del futuro. ¿Y cuál es el temor al final de abrir el mercado eléctrico? O sea, de seguir Costa Rica con ese monopolio energético. O sea, hay muchos que todavía no entendemos por qué no hay una apertura. Realmente aquí hay mucho dogma, aquí hay mucho estatismo, aquí hay mucha cosa de mi trabajo depende del monopolio, ¿verdad? Falta de visión, Pero ¿por qué realmente. dependería el monopolio? Si se abre, igual lo que se hace es No, emplear más estamos gente. hablando en El trabajo, digo, principio el trabajo de quienes están en el monopolio, los funcionarios por públicos. supuesto, Ujú. que son muy buenos, pero de ahí es la comodidad del sector, es falta de visión claramente, y lo más importante es porque, no lo digo yo como Ania, que trabaja en materia de regulación de mercados, desde el 2016 nos lo viene diciendo la OCDE. Si ustedes no abren el mercado de energía, va a afectar otros mercados, va a afectar la competencia y la competitividad de su país. ¿Quién quiere ir a invertir a un país con apagones? Nadie. Costa Rica es de los pocos países que no han dado ese paso, un paso completo. Hemos dado pasitos chiquititos. Por ejemplo, fracciones parlamentarias que en su plan de gobierno, que en gobiernos anteriores promovieron la apertura, hoy se cierran a favor del status quo. No tocamos nada. Entonces hay contradicciones, hay antojos políticos, hay oportunismo y lo más importante, hay mucha falta de visión. Es para seguir controlando la planilla, digamos, Entre porque planillas, inversiones, el mercado cautivo, no tengo entonces yo, como institución, hice que mejorar mis condiciones. Un mercado monopolio desde el punto de vista técnico, no le preocupa nada. Cobra la tarifa, no tiene que competir, no tiene que hacer nada más que lo mismo. No hay un incentivo para que mejore. Pero sí tiene gente que lo podría hacer a lo interno. Eso también es importante sí, desde marcarlo. adentro, pero entonces sigue siendo un botín político, porque además es mucho lo que le pasa a la mayoría de las instituciones, ¿verdad? Que cuando se habla de abrir el mercado, buscar que entren en competencia, nadie lo quiere tocar porque al final también en campaña política o dentro de algunos partidos políticos con esa ideología estatista, se convierte en la solución para ubicar a quienes me ayudaron a pegar banderas, hay que decirlo, ¿verdad? Los que pusieron para el cafecito, los que compraron los bocadillos, Los eventualmente que dieron plata los para la que campaña. financiaron la campaña, exactamente. Adicional a esto que señalas, que es lamentable, ¿verdad? Toda esa mentalidad. Aquí hay un tema que es que nos está haciendo dar vueltas y vueltas como país, que es la falta de liderazgo para la toma de decisiones.
¿verdad? Hace 20 años se tomaron la decisión de telecomunicaciones y hoy a nadie se le ocurriría volver el monopolio en telecomunicaciones. La gente y los políticos, algunos, tratan de confundir a terceros. Dicen, hay apertura, van a vender, van a privatizar. Falso, son dos cosas diferentes y lo demostramos en telecomunicaciones. A mí me tocó la apertura de telecomunicaciones y bailar con ese mito. Ay, van a cerrar, van a comprarlo, van a regalarlo. Cero, Ya hay muchos que ni siquiera nos cero. acordábamos de eso, Ania. Bueno, ¿Cómo era Costa Rica antes de hacer esa apertura? te la pongo a manera muy resumida. Yo encontré como viceministra, la primera en telecomunicaciones, un país que tardaba 2 años y medio para dar una línea telefónica celular. Tardaba 2 o 3 años para ponerte un teléfono fijo en tu casa. Hoy, ¿quién tiene teléfono fijo en la casa? Nadie. ¿Por qué? Porque el celular es tu oficina. El celular es tu álbum de fotos. El celular es tu El lugar para banco. ver el banco, para hacer trámites hasta o sea, todo tipo de trámites. El país se había negado a eso. Éramos junto con Cuba, qué vergüenza, el segundo país en monopolio. Pero ya se abrió, ya la gente tiene facilidades, ya la empresa está en internet, ya las empresas pueden hacer cosas. El siguiente paso es 5G. Y para eso vamos. Telecomunicaciones está lista y va. El que no está listo es el sector de energía, porque si tenemos apagones, tenemos problemas. Para eso, Tania, en el programa de gobierno, y perdona que te hable del programa de gobierno, pero me No, parece que adelante, la por favor. gente tiene que conocer las propuestas. En el programa de gobierno tenemos muy clara la ruta. Se trabajó con expertos de energía, pero también los que conocemos de aperturas y regulación de mercados, que es el énfasis que yo tengo. Y ahí establecemos las mejores prácticas de la OCDE. Y nos dicen, vea gente, Costa Rica es un país muy chiquito, pero entonces abramos lo que sí tiene competencia, lo que sí puede estar en competencia, que es la distribución eléctrica, que es la generación eléctrica, que más gente pueda generar electricidad. ¿Por qué? Porque si para poder cubrir la demanda de energía de hasta el 2050 significa que tenemos que invertir 3 veces lo que hemos invertido en 75 años. El ICE solo no lo puede hacer. El país solo no tiene esos recursos. Estamos frente a una inversión importante y que tiene que ser en paralelo de la mano del sector privado y el sector público ICE, porque no estamos promoviendo cerrar el ICE, no estamos promoviendo cerrar la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no estamos promoviendo cerrar las cooperativas eléctricas, nada de eso. Eso se mantiene en el sistema y eso es lo que estamos planificando. ¿Por qué también es importante este tema? Porque a veces, Tania, uno siente que los que se niegan a la apertura tienen una doble moral. Y lo voy a decir así, en moraviano. Por un lado, dicen, tenemos que hacer la transición energética y quitar todo lo que es la quema de combustibles, petróleo, no explotemos, no exploremos, no hagamos nada, ¿ok? Los que son ecologistas. Todo el transporte de petróleo, trasladémoslo a transporte limpio, ¿ok? Nosotros firmamos ese convenio internacional, hacia eso vamos. En el 2050 tenemos que haber trasladado todos los automotores hacia energías limpias. ¿Y me pueden explicar qué significa eso? Significa que tu carro lo vas a conectar en la casa. Pero si hay apagones, ya no solo lo que les comenté, que no vas a poder entrar a tu casa porque tu casa va a estar con la Internet de las cosas, pero no tienes energía para activar la puerta, sino que tu carro tampoco. Entonces tenemos una doble moral. Por un lado decimos, queremos ser competitivos en telecomunicaciones y exigimos, como debe ser, ir adelante en materia de telecomunicaciones. Por otro lado decimos, queremos ser competitivos en materia de sostenibilidad, un país limpio, un país a favor de las energías limpias, pero en ninguno de los dos casos aceptan la apertura. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos el acompañamiento del sector privado? Si al sector privado le ponemos límites de inversión en energía, le ponemos topes, pueden invertir en una planta enorme, Tania, pero decimos,
No, porque el ICE no le va a comprar, entonces solo le va a comprar hasta aquí. ¿Quién va a invertir de esa forma? Entonces, es un tema de doble moral. Queremos ambiente limpio, queremos transformación, firmamos convenios internacionales, queremos 5G, queremos que las cosas se hagan muy bien. Con las dos cosas yo puedo estar de acuerdo, pero si la puerta de entrada está clausurada por un monopolio, lo que estoy advirtiendo es, no podemos seguir tardando en esta discusión, no podemos seguir equivocándonos Claro. de puerta. Y porque no hay capacidad también, ¿verdad? Es que el problema que yo veo en muchos ámbitos es que todo dentro del Estado, o sea, el eterno estatismo y además estar señalando, porque es como el memorándum del miedo, ¿verdad? De que los empresarios siguen estando satanizados en el país, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? No va a haber forma porque al Estado no le alcanza, no tiene los suficientes recursos. Y no debe hacerlo. Y no debe hacerlo el Estado solo. ¿Por qué? Ya lo demostramos y yo eso lo repito en todos los foros. Si ya lo hicimos en telecomunicaciones y lo hicimos bien y lo podemos incluso mejorar, ¿por qué un mercado muy similar como es el eléctrico no lo podemos seguir esa misma ruta? Es decir, la ARECEP sería el ente regulador para vigilar que no hagan trampa en el mercado, que nadie juegue chapitas, como decimos. Que si estamos todos jugando tenis, sea un juego de tenis y todos limpios. Y si es una mejenga, mejenga todos. Para eso está el ente. No estamos creando burocracia en el PLP. Pero por el otro lado, él dice que continúe con su inversión, pero que el país le permita al sector privado, que además quiere, que además ha promovido eso, invertir. Así todos estamos bien. Que tiene los Todos recursos tenemos y la tecnología para hacerlo. O sea. innovación, inversión, cortamos los plazos, aceleramos el proceso y el país logra lo que debe lograr. Un país competitivo, una sociedad, yo como consumidora, tranquila, yo como consumidora puedo estar segura de que estoy conectada en mi trabajo las 24/7 si lo quiero porque no voy a tener apagones. Y te doy un ejemplo adicional. ¿Qué pasa con la población más vulnerable? La gente que no necesariamente va a utilizar la tecnología, la gente que va a tener más limitaciones, también la estamos llevando a apagones. Las pocas, en las zonas también vulnerables, los estamos llevando a apagones. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, si vamos a entrar a una era donde va a haber competencia de energía, ayudemos, colaboremos y apoyemos a las poblaciones más vulnerables. La mayoría de la gente más acomodada, como le dicen, utiliza los solares en sus techos. Para la Los ducha, paneles. los paneles. Pero eso también es súper complejo. Entiendo Sí, que es es súper complejo, difícil. pero te voy a dar un ejemplo. Siendo viceministra, a mí me tocó un proyecto que me llenó el alma, que fue en Islita, en Punta Arenas. En Islita eran 99 personas las que viven ahí, de las cuales tenían un 99% de analfabetismo, solo una persona sabía leer y escribir, se comunicaban por radio, no llegaban los médicos, no llegaba el agua y demás. Allí fuimos en balsitas y pusimos paneles Paneles. solares con el ICE en aquel momento, porque la apertura no se había dado la de telecomunicaciones, pusimos en las casas. Y no fue complejo, no fue complicado. ¿Por qué? Porque lo único que requerían era el panel y además la batería para que le sostuviera. No es tan complejo porque ellos no tienen la casa gigante con 5 duchas y 400 espacios. No, es su casita con su techito. Y si lo hacemos a través de limas, como hicimos con televisión digital, que les dimos los componedores por medio de limas a las poblaciones vulnerables, si les damos paneles solares a las familias con escasos recursos que ya están en las listas de limas y les ponemos en su techito esos paneles para que su recibo sea más barato. Y entramos en competencia en el mercado y generamos esa competencia de atracción de esa tecnología. ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar también a esa población a que sus recibos bajen? Me parece que son alternativas que se abren una vez que usted abre la puerta del monopolio.
Bueno, ahí es un caso puntual del Estado, ¿verdad? Es El correcto. Estado llegando Es una mano a suplir y es la mano siempre estatal, ¿verdad? solidaria. Solidaria. Bueno, y es que cómo cuesta, porque en todo caso no alcanza, Ania. O sea, para que el Estado pueda hacer eso Solito que solito, no puede, ahí no pudo puede. porque era puntualmente, y además un sitio relativamente pequeño, Estamos hablando pero de 99 personas, nada más. Pero, y focalizado, un plan piloto, mejores prácticas. Pero por eso entonces el Estado debe dejarse ayudar. ¿Por qué? Porque el Estado está para servirnos a nosotros, a los ciudadanos, para que nosotros como personas usuarias tengamos calidad de servicios, no para llenar planillas, no para tener una agenda institucional. Si el Estado le da ese viraje y el PLP, eso es lo que estamos promoviendo, hace ese cambio, estoy segura que la mayoría de la gente va a decir, yo no tengo ningún problema con que un sector privado X o empresa Y o empresa Z sea el que genere la energía en Costa Rica. Yo lo que quiero es que mi cocina funcione. Yo lo que quiero es que mi computadora esté encendida. Yo lo que quiero es trabajar tranquilamente y no tener apagones. Entonces, el foco está en quién, en el ciudadano, en las personas y en sus necesidades. Esa es la propuesta del PLP. No está en las instituciones per se. Sin embargo, sí estamos claros que el ICE va a sobrevivir, que el ICE sí puede continuar y que el ICE tiene que mejorar la calidad de sus servicios. Y eso estamos de acuerdo. sí, y que nadie está hablando de privatización, ¿verdad? Se está hablando de Absolutamente. iniciativas, de proyectos y de asumir, y eso en muchos temas, porque también tiene que ver con seguridad. Es Eso es seguridad correcto. humana, es producir electricidad, es garantizarle a las personas seguridad, por lo que estabas mencionando Es al correcto. principio, el tema de los vehículos, o porque entonces si hay apagones, ahí se dispara la inseguridad también. Entonces, Totalmente. todo está absolutamente relacionado. Ania, sobre la inteligencia artificial, ¿cómo influye en el consumo energético? Porque ahora todo es inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene a ayudarnos, especialmente en el sector productivo, pero también en los hogares, a que la tecnología maximice las eficiencias. Por ejemplo, si usted tiene una empresa y usted le incorpora inteligencia artificial a esa empresa, usted podría hacer que la cadena de producción sea más eficiente, que en los picos de consumo de energía sean más relativizados y entonces se consuma cuando menos picos hay o usted lo tenga en una forma mucho más controlada, sustituye algunos procesos, entonces economiza y especialmente, por ejemplo, a ver, no vayamos al futuro tan largo. En mi celular yo tengo los bombillos de la casa conectados, todos. Entonces yo desde aquí, y a veces confieso que le echo la broma a Daniel de encenderle la luz en la noche del cuarto, cuando Para yo no estoy, vacilarlo. sí, ahora el 31 se lo voy a hacer, este, usted puede apagar la electricidad desde su celular o usted puede programar la hora en que se enciendan las luces en su hogar. ¿Verdad? Entonces, todo ese tema que es tan sencillo para Ania como persona en su hogar, multiplíquelo para las empresas. Entonces, la inteligencia artificial te ayuda muchísimo a mejorar y a ser más eficientes y por tanto reducir costos. Desde el punto de vista de energía también, hay tecnología que ayuda a que la producción misma de la energía sea eficiente, las redes mismas de energía sean eficientes. Y en el transporte público, En el transporte público, aquí hay un debate un poco más complejo, porque nosotros nos comprometimos como país a sustituir la flotilla vehicular de transporte público hacia una flotilla vehicular que sea de energías limpias. Eso es un compromiso país al 2050. O sea, es una inversión que es compleja. Pero adicionalmente, aquí hay un tema de fondo que, que hay que considerar. ¿Qué pasa con las baterías? Que son las que se mantienen en los autobuses o en el transporte. ¿Qué pasa cuando esa batería cumple su vida útil? ¿Qué vamos a hacer con los desechos tecnológicos de toda esta tecnología limpia? ¿Verdad?
porque toda la respuesta no es yo invierto, cambio y ya, arreglo el mundo. Entonces vamos a tener el siguiente episodio. ¿Qué hacemos con la basura tecnológica? ¿Cómo se procesa esas baterías que tienen? Y esa es una discusión que se está dando ahora porque ya hay cementerios de baterías en algunos lados, ¿verdad? A veces nos pasó en Costa Rica, por ejemplo, al principio cuando los celulares empezaron el boom y cambiarse, ¿qué hacemos con los celulares? ¿Qué hacemos cuando fue el cambio de televisión digital? ¿Qué hacemos con las pantallas viejas? Entonces, si como país y como mundo no sabemos qué vamos a hacer con los desechos tecnológicos en materia de transporte, las baterías particularmente, y que son contaminantes, estamos arreglando el tema a medias. Esa es una discusión que se está dando en este momento y que podría generar entonces un impasse, ¿verdad? Hasta que esta respuesta no se dé. De lo contrario, Sí, en los ríos y en los mares pero ¿cómo lo terminarán. hacen los demás? O sea, ¿cómo lo hace el primer mundo? Ya viene acompañado de una estrategia para poder tomar control No hay un de esos compromiso desechos. mundial, no estaba dentro de en ese momento esa parte de los desechos. Hay países que sí, que generan abastecimiento, hay países que simplemente venden la basura tecnológica, ¿verdad? A otros, algunos para reciclar, algunos para que las desechen de forma diferente. Y por eso que hay un tema en el cual no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que ahí hay una alerta de la tecnología. En telecomunicaciones la resolvimos, la reciclamos, ¿verdad? Y habrá países que tengan una política más seria que otra. Yo por lo menos desconozco si Costa Rica ya tomó una decisión, si ni siquiera ha avanzado en la transición hacia el transporte público completo, si ya tomó una decisión de cómo va a utilizar esos desechos. ¿Cómo la apertura del mercado va a facilitar esa transición de una forma efectiva? La apertura del mercado lo que promueve es que los segmentos del mercado, entiéndase la generación, quienes desarrollan la energía, el transporte, quienes van y la llevan a todas las gasolineras, las propias gasolineras, no dependan de un mandato de un monopolio, sino que ya esos mercados que cualquiera pensaría, ¿y por qué no están libres? Si hay cooperativas que generan, si hay empresarios en menor escala porque están restringidos a desarrollar, ¿por qué no lo declaran? Porque eso requiere una reforma de ley. Y ahí es donde tenemos la pega. Entonces, esa parte se generaría más rápido. Y lo más importante, Tania, es que lo que usted recupera al liberar esos mercados, que van a producir más energía, que van a tener más ganancias, que van a pagar más impuestos, o la regulación misma de ese mercado, usted va a utilizar esos recursos ¿para qué? Para que la red de distribución de todo el país, que por ser un país pequeño sigue estando en manos del Estado, no de un operador del Estado, entonces sea mejorada y no tengamos problemas de distribución de mercado. Es decir, que no haya un poste que se caiga y no haya quien lo vaya a arreglar, que no haya un lugar a la que no le llegue la electricidad porque el operador público no le alcanza para ir hasta ese lugar. Entonces, ese tipo de recursos lo que hacen es mejorar y ensanchar esa red. Entonces, nos ayuda de varias formas, pero especialmente nos ayuda a nosotros los consumidores a garantizarnos que no importa quién genere, lo importante es que la energía sea más barata para mí y permanente, que sea estable. Y para quien produzca y para quien use 5G en tecnologías, la estabilidad de la energía es súper importante. Esos picos que te queman el horno microondas, por ejemplo, o el coffee maker, no puede ocurrir si su casa depende de estabilidad de energía. 2 o 3, si los tenés, riesgos puntuales si no se abre el monopolio para el país. El primer riesgo es la inversión se va, simple. Y el segundo riesgo, que es más complejo, nosotros ya dimos el banderazo de salida a los operadores públicos y privados de telecomunicaciones para el desarrollo de 5G y sería el país el que no le está cumpliendo con un insumo básico, la energía.
Entonces podríamos estar arriesgando el avance de tecnologías y por tanto otro sector se iría del país. O sea, menos, es que es de todo. Es sacarnos del juego, Es sacarnos básicamente. del O sea, juego, es devolvernos a los años 90, ujú. ¿verdad? Entonces, mi llamado es, sentémonos, hablemos, veamos los pros y los contras. Si yo estoy a favor de la transición energética hacia energías limpias, no puedo cerrarle la puerta a la apertura. Si estoy a favor de 5G y de la atracción de 5G, no puedo cerrarle la puerta a la discusión de energía. El país no puede seguir pateando la bola. El consumidor no merece que la clase política se olvide de ellos cuando se le apague la electricidad en sus hogares o cuando, debido a los apagones, haya inseguridad, ¿verdad? Imagínense una casa desconectada, cualquiera puede entrar, ¿verdad? Las alarmas, por ejemplo. Todo. Una Gente que tiene institución, las una empresa, instituciones que están electrificadas también es por los correcto. temas de la inseguridad que hay en el país. Es que todo está absolutamente vinculado. Y Ese no ahí, es el escenario inmediato, pero hacia allá vamos si no tomamos decisiones. sí, bueno, pero ya tuvimos el Ya gran tuvimos susto el del año primer pasado. susto, Y es ahí, correcto. bueno, nos quedan 5 minutos, Ania, pero sí me gustaría que tal vez antes de cerrar, nos digas, porque con lo que nos pasó el año pasado, muchos nos cuestionábamos. Es un país donde de 12 meses nos llueve 8 o 9 meses. Este es un país donde llueve más que lo que no, ¿verdad? Que se supone que no deberíamos de tener dificultades para recoger agua, el tema de las represas, todo lo que pasó, que teníamos que salir a prácticamente a comprar electricidad, fue una A cosa Centroamérica. de Y locos. además se compró energía de hidrocarburos, o sea, la energía sucia, la doble moral al máximo, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, el país diciendo que es reconocido mundialmente porque tenemos energías limpias. Es Entonces, correcto. ¿por qué si tenemos tanta agua? ¿Por qué pasó lo que pasó? Aquí hay al menos dos cosas, o quisiera focalizarme por el tiempo en dos. La primera es parte de la inversión que debe traer la apertura, es la inversión de infraestructura y de generación, ¿verdad? El ICE no puede solo y no debe hacerlo, porque para poder cumplir con lo que vamos a necesitar al 2050, tendría que darse casi que 3 veces el presupuesto, ¿verdad? Entonces, no puede solo. Entonces, la falta de acompañamiento por decisión del propio ICE y de la clase política, de que no le aumenta la inversión y el derecho de inversión a los privados, entonces ese es un gran nudo que hay que desatar, ese tope que le tienen de energía y de desarrollo energético. Y el segundo tema es que el ICE es juez y parte, porque el ICE planifica, decide cuándo le compra, a quién le compra y cuánto se desarrolla a nivel local, y cuando hay desabastecimiento y se compra primero a sí mismo, ¿verdad? Entonces después, cuando ya pasa lo que pasó por cambio climático, que va a ser una palabra permanente en el tiempo, cambio climático. Las lluvias ya son diversas, a veces llueve más, a veces llueve menos, pero si no está la infraestructura para sostener esa energía o las baterías para las solares o para las demás, vos no puedes guardar la Sí, energía de esa pero no forma. es por falta de lluvia en Costa Rica, es Pero es por infraestructura la demanda. y Hay una demanda. demanda de energía en este Ujú. país. ¿Por qué? Porque estamos atrayendo inversión. Entonces, si yo quiero atraer inversión, yo tengo que garantizarle que tengan electricidad, punto. Y si el ICE solo no puede, como lo ha demostrado, y es lógico que no pueda, dejen que los demás ayuden. Pero el ICE tiene un concepto, un sector que se llama el CEN. El CEN es el Centro de Energía Nacional. Y el CEN es el que decide todo. Y se decide, es lo que yo decía, a puertas cerradas. Una de las 5 recomendaciones de la OCDE es saque ese CEN, ese centro donde se planifica, donde se decide, donde se toman las decisiones de la inversión
y de la generación eléctrica, sáquelo del monopolio, que sea una entidad neutral. ¿Por qué? Porque entonces, si va a haber escasez de energía, pero Tania, usted es del sector privado y usted tiene más energía o usted puede producir más, le digo, Tania, levante su empresa, levante, genere más energía porque vamos a necesitarla. Y usted es un ente neutral, pero si yo soy juez y parte y además monopólica en esas decisiones, realmente es poco lo que se ha hecho. Y a la prueba, me repito, del año pasado, yo no quiero más eso en el país en los siguientes años. Y eso te iba a decir, bueno, no sé si vas a cerrar con eso, pero en menos de un minuto, una conclusión, porque yo sé que esto va a ser uno de tus proyectos principales, es de lo que más estás planteando en tus propuestas como candidata a la diputación. Entonces, una conclusión que más bien sería un llamado de atención para la gente. Yo lo que le pido a los diferentes partidos, a los candidatos a diputados, es que vayamos con una mente abierta al Parlamento, que pensemos primero en la gente antes de nuestros dogmas individuales, que me acompañen en esta conversación abierta, transparente, que veamos los pros y los contras, que no le tengan miedo al cambio, que piensen que ya lo hicimos en telecomunicaciones y salió bien. A mí me tocó ese proceso con un grupo de gente que estaba deseosa y que además estaba dispuesta a hacer las cosas bien, que si ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer en esta área de energía, que ya hemos discutido demasiado, que ya tenemos todos los diagnósticos hechos, que lo que nos falta es recogernos las mangas, discutir en serio y tomar decisiones y que nos permitan al PLP llevar esa agenda abierta y transparente que estamos promoviendo. Que no le tengamos miedo a los cambios, que los cambios bien hechos y frente a la gente son positivos. Claro, dejar de satanizar a la empresa privada también. Por supuesto. Y la ocupamos en todas partes, en todo caso, para todos los temas nacionales, que son temas país, que Son solo temas país. que eso es el excelente llamado que haces para el resto de los que están también en esta carrera. Es correcto. Bueno, te felicito mucho, Ania, Muchas porque en gracias. todo caso es de valientes estar ahora haciendo propuestas y poniendo, digo yo, el pecho y dando el paso al frente para ir a la Asamblea Legislativa, que va a ser una Asamblea Legislativa en el 2026 muy particular. Hay muchos desafíos. Pues sí, tendremos desafíos, pero también tenemos la experiencia, el conocimiento en el PLP y lo más importante, la energía suficiente para trabajar, trabajar y trabajar y que las cosas sucedan. Y eso sí me consta. Gracias, Sí, Ania. gracias, Nos Tania. vemos pronto. Vamos a tener que desarrollar más temas. Con todo gusto. Muchísimas gracias, más bien. Saludos. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Vayan a seguir el canal. Lo pueden encontrar, si no lo pueden ver, audible en Spotify, pero es importante que lleguen a YouTube y le den seguir al canal para que sigan haciendo posible todos estos temas trascendentales para el país. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.